Imagina que un simple cerdo cruzando una cerca se convierte en la chispa que pudo desencadenar una guerra entre dos potencias mundiales. No fue por petróleo, oro ni territorio extenso. Fue por un cerdo. Así de absurda, pero también así de real, es la historia que estás a punto de conocer. Hoy te contaremos cómo un conflicto territorial mal gestionado, un cerdo hambriento y un par de soldados tensos casi desencadenan una guerra entre Estados Unidos y el Imperio Británico. Y si te apasionan las historias que parecen una comedia, pero están documentadas en los libros de historia, este video es para ti. Antes de empezar, suscríbete y activa la campana, porque en este canal exploramos los eventos más insólitos de la historia que pocos recuerdan, pero que cambiaron el mundo. El escenario: la isla San Juan. Nuestra historia comienza en el Pacífico noroeste, entre Estados Unidos y lo que entonces era una colonia británica, Canadá. En esa región se encuentra el archipiélago de las Islas San Juan, estratégicamente ubicadas entre el estado de Washington y la isla de Vancouver. A mediados del siglo XIX, esta zona era un territorio en disputa. Ambos países afirmaban que la isla de San Juan les pertenecía, pero no había un acuerdo claro sobre los límites. El Tratado de Oregón, firmado en 1846 entre Estados Unidos y Reino Unido, había establecido que la frontera entre los dos países se trazaría por el canal que separa el continente de la isla de Vancouver. El problema era que había dos canales posibles, y según cuál se interpretara como el correcto, la isla San Juan quedaba del lado estadounidense o del británico. Durante años, la situación fue confusa pero tolerable. Tanto colonos británicos como estadounidenses se establecieron en la isla. Nadie sabía con certeza de quién era, pero eso no detuvo a los agricultores, ganaderos y comerciantes que buscaban prosperar en esas tierras fértiles. Uno de esos colonos estadounidenses fue Lyman Cutlar, un granjero que decidió establecerse en la isla y trabajar la tierra. Al mismo tiempo, la Hudson's Bay Company, una poderosa empresa británica, había establecido operaciones en la isla, incluyendo una granja donde criaban cerdos. Y es aquí donde entra en escena el verdadero protagonista de esta historia, un cerdo británico. El incidente del cerdo. En junio de 1859, un cerdo propiedad de la Hudson's Bay Company comenzó a invadir con frecuencia la huerta de Cutlar y comerse sus papas. El granjero, harto de que el animal arruinara sus cultivos, un día tomó su rifle y disparó al cerdo. Lo mató de un solo tiro. Cutlar no tenía intención de causar un incidente diplomático, pero el dueño del cerdo, un irlandés llamado Charles Griffin, empleado de la compañía británica, se enfureció. Exigió una compensación. Cutlar se ofreció a pagar $10, lo que él consideraba justo. Griffin, indignado, exigió $100. El conflicto escaló rápidamente. Cuando Cutlar se negó a pagar esa suma, las autoridades británicas intervinieron, amenazando con arrestarlo. Entonces, los colonos estadounidenses de la isla pidieron protección al ejército de Estados Unidos. Llega el ejército. El 27 de julio de 1859, el capitán George Pickett, quien más tarde sería famoso por su participación en la Guerra Civil estadounidense, desembarcó en la isla con un contingente de soldados estadounidenses. Su misión era proteger a los ciudadanos norteamericanos de una posible detención por parte de las autoridades británicas. En otras palabras, EEUU mandó tropas por un cerdo. Los británicos no se quedaron atrás. En cuestión de semanas, llegaron 3 buques de guerra con más de 2000 soldados. La isla de San Juan, hasta entonces tranquila, se convirtió en un campo minado diplomático, con 2 ejércitos frente a frente, armas cargadas, todo por un cerdo muerto y una disputa de límites mal definida. Escasez de diplomacia. Durante varias semanas, el ambiente fue extremadamente tenso. Había discusiones constantes entre los oficiales de ambos lados. Se construyeron fortificaciones, se montaron cañones y los soldados vivían con el dedo en el gatillo. Pero curiosamente, a pesar del clima bélico, nunca se disparó un solo tiro. Esto se debió, en parte, a que los altos mandos en Washington, D.C. y Londres estaban horrorizados al enterarse de que sus tropas casi entraban en guerra por un cerdo. En ambos países
se activaron rápidamente canales diplomáticos para detener la escalada. Trato temporal y ocupación conjunta. En octubre de 1859 se llegó a un acuerdo provisional. Ambos países mantendrían una presencia militar reducida en la isla hasta que se resolviera formalmente la disputa. Así, tropas británicas y estadounidenses compartieron el territorio y comenzaron a llevar una sorprendente convivencia pacífica. Incluso organizaban partidos de béisbol entre los dos bandos, intercambiaban alimentos e incluso asistían juntos a celebraciones. La disputa quedó congelada por años. Nadie quería provocar un nuevo incidente, pero el conflicto legal sobre la soberanía de la isla seguía pendiente. Lo que comenzó como un problema de ganado se había convertido en una de las situaciones más ridículas y peligrosas de la historia diplomática del siglo XIX. La Guerra del Cerdo, como se la conocería después, nunca se libró realmente, pero por poco no termina en tragedia. Si te está sorprendiendo esta historia, suscríbete y activa la campana, porque la historia no terminó aquí. Ahora, ¿cómo terminó esta absurda historia? ¿Cómo se resolvió un conflicto que pudo cambiar la historia del Pacífico? Y lo más inesperado, ¿qué tiene que ver el futuro emperador de Alemania con todo esto? Aquí comienza el desenlace de la Guerra del Cerdo. La ocupación conjunta. Luego del acuerdo temporal alcanzado en octubre de 1859, la isla San Juan fue ocupada simultáneamente por tropas de ambos bandos, estadounidenses y británicos. Lo que parecía una receta para el desastre se convirtió, sorprendentemente, en un ejemplo de convivencia pacífica. Cada bando construyó su propio campamento militar en extremos opuestos de la isla. El ejército británico estableció su base en el norte, en lo que se llamó Bellevue Barracks, mientras que las fuerzas estadounidenses montaron el campamento San Juan al sur. Con el tiempo, estos puestos se convirtieron casi en pequeñas comunidades. Aunque los soldados estaban armados y técnicamente listos para actuar si algo ocurría, en la práctica vivían en un clima de camaradería. Jugaban al béisbol, organizaban picnics, intercambiaban suministros e incluso compartían celebraciones nacionales como el Día de la Reina o el 4 de julio. La tensión que estuvo a punto de estallar se diluyó en una convivencia casi surrealista. A pesar de que ningún tratado resolvía la soberanía de la isla, la diplomacia informal y la sensatez de los comandantes en el terreno evitaron lo peor. Un conflicto que duró 12 años. El statu quo se mantuvo durante más de una década. Desde 1859 hasta 1871, la isla fue ocupada pacíficamente por ambas naciones, sin que se resolviera de forma definitiva quién era su legítimo dueño. Mientras tanto, el resto del mundo cambió radicalmente. Estados Unidos entró en su guerra civil y luego en la era de la reconstrucción. El Imperio Británico reformó su relación con Canadá, que en 1867 pasó de ser una colonia a un dominio autónomo bajo la corona. Pero aún quedaba por resolver la pregunta clave: ¿de quién era la isla San Juan? La decisión final. Un árbitro internacional. En 1871, como parte del Tratado de Washington, ambas potencias decidieron que ya era hora de zanjar la disputa de una vez por todas. El tratado incluía diversos temas pendientes entre Estados Unidos y el Reino Unido, y entre ellos estaba la disputa por la isla. Ambas partes acordaron someter el caso a un arbitraje internacional neutral. Y aquí es donde entra un personaje inesperado, el Kaiser Guillermo I de Alemania, quien fue elegido como árbitro. El emperador aceptó el rol, pero no decidió de forma caprichosa. Encargó a una comisión de expertos que analizaran los documentos, mapas, tratados y argumentos de ambos bandos. El proceso fue meticuloso y se estudió la ambigüedad del Tratado de Oregón y la geografía de la región. El veredicto del Kaiser. Finalmente, en 1872, Guillermo I emitió su fallo. La isla San Juan sería otorgada a los Estados Unidos. El argumento principal fue que el canal que debía interpretarse como frontera era el Canal de Haro, y no el Canal Rosario, como defendían los británicos. Este detalle colocaba a San Juan del lado estadounidense. El veredicto fue aceptado sin protestas. Las tropas británicas se retiraron en paz, y la isla quedó bajo soberanía de EEUU. Desde entonces, así, una guerra que nunca estalló
concluyó con una decisión diplomática histórica. ¿Y el cerdo? Después de todo este embrollo internacional, vale la pena recordar que todo comenzó por un cerdo hambriento. El animal, cuyo nombre nunca se registró oficialmente, fue enterrado sin honores, pero pasó a la historia como el detonante de uno de los conflictos más extraños del siglo XIX. Cutlar, el granjero que disparó al cerdo, logró evitar cualquier castigo. Vivió el resto de sus días en Estados Unidos sin mayores problemas. Griffin, el británico dueño del animal, también continuó su vida sin consecuencias legales, aunque siempre fue recordado como parte de una historia insólita. Hoy, en la isla San Juan, hay un pequeño monumento que conmemora la Guerra del Cerdo, incluyendo una estatua de bronce del famoso cerdo, legado histórico. Lo más curioso de esta historia es que, a pesar de su tono casi humorístico, dejó huellas profundas. Demostró la eficacia del arbitraje internacional como mecanismo para resolver conflictos entre potencias, algo poco común en esa época. Sentó un precedente para la resolución pacífica de disputas territoriales, evitando una guerra innecesaria. Y, sobre todo, recordó a los líderes mundiales que incluso los incidentes más triviales pueden escalar sin control si no se gestionan con cabeza fría. En tiempos donde la diplomacia se ve desbordada por egos, esta historia ofrece una lección invaluable. A veces, evitar la guerra requiere tanto valor como ganarla. No todo conflicto necesita pólvora para resolverse, ni toda amenaza exige una respuesta de fuerza. A veces, lo que se necesita es una pausa, un análisis, y la humildad de reconocer que no todo vale la pena destruir por orgullo. Una guerra por un cerdo. Así se resume, en una frase absurda, uno de los conflictos diplomáticos más insólitos de la historia moderna. Lo que pudo haber sido una guerra internacional fue detenido por el sentido común, la negociación y, sobre todo, la risa contenida ante una situación tan ridícula como peligrosa. Pero más allá de la anécdota, la Guerra del Cerdo revela algo profundo: cómo las naciones, incluso en sus momentos más tensos, son capaces de frenar el impulso bélico si sus líderes optan por el diálogo y la razón. Y eso no es poca cosa. En un mundo en el que muchos países se enfrentan hoy por territorios, símbolos o ideologías, esta historia sirve como un espejo y una advertencia. Y aunque hoy parezca una anécdota menor, la Guerra del Cerdo es un recordatorio de que en la historia real, los detalles más absurdos pueden convertirse en asuntos de Estado. Nos recuerda que incluso una chispa aparentemente insignificante puede incendiar un conflicto global, o, con la voluntad adecuada, apagarse antes de arder. Porque al final, a veces lo único que se necesita para evitar una guerra es que alguien se tome el tiempo de preguntar: ¿realmente vale la pena pelear por esto? Si te gustó esta historia, no olvides dejarnos un like, suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas curiosidades del pasado. Porque, como acabas de ver, la historia real siempre supera a la ficción.